Hay algo que siento profundamente que debo compartir contigo esta noche. Algo que podría cambiar por completo la manera en que cierras este año. Y te pido que escuches con atención, porque no estoy aquí para entretener a nadie, sino para, bajo una profunda convicción, traerte una revelación que puede mover el mundo espiritual a tu favor. En esta Navidad que se acerca, esa época que todos esperan con sus luces, regalos y cenas, he sentido que Dios tiene preparado algo extraordinario para tu hogar, para tu familia, algo sobrenatural para tu vida. Sin embargo, hay algo que debes hacer primero, y lo que voy a compartir contigo no es un ritual, ni una fórmula mágica, ni una superstición barata. Es una instrucción divina que está respaldada por la palabra de Dios y confirmada por el testimonio de miles de personas que, al ponerla en práctica, han visto la manifestación del poder de Dios en sus hogares. ¿Te has preguntado por qué en tu casa a veces parece que nada cambia? ¿Por qué persisten las mismas discusiones, las mismas enfermedades, los mismos problemas financieros o las mismas opresiones espirituales? Es porque, sin darte cuenta, has permitido que el enemigo establezca territorios en tu hogar, que el adversario plante sus banderas en los lugares donde vives. Y hoy, ahora mismo, el Espíritu Santo me ha enviado para enseñarte cómo reclamar cada metro cuadrado de tu vida. Escúchame con atención. La sal de la que te voy a hablar no es simplemente la sal de tu cocina, es un elemento profético que Dios mismo estableció en su palabra con un propósito espiritual. Cuando Jesús te dijo en Mateo 5:13, «Vosotros sois la sal de la tierra», no estaba escribiendo poesía, estaba declarando tu identidad y tu función en este mundo. La sal preserva, la sal limpia, la sal purifica, la sal detiene la corrupción. Y tú, que me estás escuchando, eres portador de esa unción salina que el enemigo no puede resistir. Ahora, permíteme explicarte algo que revolucionará tu entendimiento, porque no he venido a darte religión, he venido a darte revelación. En el Antiguo Testamento, cuando Dios le habló a Moisés sobre el tabernáculo, le dijo que toda ofrenda de grano debía ser sazonada con sal. Mira lo que dice Levítico 2:13. «Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios». ¿Te das cuenta? La sal del pacto no era una sal cualquiera, era la sal que representaba la alianza eterna entre Dios y su pueblo. Y cuando tú colocas sal en lugares estratégicos de tu hogar, no estás practicando brujería ni nada del enemigo, estás activando el pacto que Dios tiene contigo, estás declarando que tu casa le pertenece al Altísimo, estás estableciendo un recordatorio visible de que Jehová es el dueño de ese territorio. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hay casas donde sientes la paz de Dios desde que entras y otras donde percibes una opresión desde el umbral? No es casualidad, mi hermano, mi hermana. Tiene que ver con la atmósfera espiritual que se ha permitido establecer. Mira, el mundo espiritual es más real que el mundo natural. Aunque no puedas verlo con tus ojos físicos, hay puertas invisibles, hay portales espirituales, hay lugares en tu casa que funcionan como entradas para la bendición o para la maldición. Y hoy el Espíritu Santo te va a enseñar a cerrar las puertas del enemigo y a abrir las ventanas de los cielos. Porque escucha bien lo que te voy a decir. Dios no te salvó para que vivas derrotado. Dios no te redimió con la sangre preciosa de Jesucristo para que el diablo siga de fiesta en tu sala, en tu cocina, en tu dormitorio. No, Señor. Tú tienes autoridad, tienes poder, tienes el respaldo del cielo, pero tienes que levantarte y ejercer lo que ya te fue entregado. Ahora, antes de decirte cuáles son esos 7 lugares donde Dios me mostró que necesitas poner sal esta Navidad, necesito que entiendas algo fundamental. Esto no funcionará si lo haces con un corazón frío, con incredulidad, con duda, preguntándote si servirá de algo.
No, no, no. Cuando vayas a hacer esto, lo vas a hacer con una fe militante, con autoridad espiritual, sabiendo que no eres tú quien le está haciendo un favor a Dios. Es Dios quien te está dando una herramienta para que tomes posesión de lo que ya es tuyo por derecho de pacto. ¿Entiendes la diferencia? Una cosa es actuar como un mendigo, esperando a ver si Dios tiene misericordia, y otra es actuar como un hijo que conoce su herencia y la reclama con valentía. Permíteme contarte algo personal que me ocurrió hace años, cuando comenzaba mi andadura profesional. Vivía con mi familia en una casa donde, he de ser sincero, se sentía un campo de batalla espiritual. Mis hijos tenían pesadillas recurrentes, mi esposa y yo discutíamos por nimiedades y las cuentas nunca parecían cuadrar, a pesar de nuestro esfuerzo. Había una opresión constante que nos impedía prosperar ni en lo natural ni en lo espiritual. Y una madrugada, sobre las 3 de la mañana, mientras oraba desesperado porque ya no sabía qué más hacer, el Espíritu Santo me habló con claridad, diciendo: Mario, estás luchando, pero no has tomado posesión del territorio. Y yo le dije: Señor, ¿cómo tomo posesión? Y él me guió a la palabra. Me mostró cómo Eliseo usó la sal para sanar las aguas en Jericó, cómo Jesús nos llamó la sal de la tierra, cómo el pacto de Dios estaba sellado con sal, y me dio instrucciones específicas. Esa misma mañana me levanté, busqué sal y, guiado por el Espíritu Santo, comencé a ponerla en lugares estratégicos de mi casa. Mientras declaraba la palabra de Dios, mientras reprendía al enemigo, mientras establecía el señorío de Jesucristo. Y escucha bien, no había pasado ni una semana cuando mi esposa me dijo: algo ha cambiado en esta casa. Las pesadillas de mis hijos cesaron esa misma noche, las discusiones pararon, la provisión comenzó a fluir de maneras inesperadas y la paz de Dios llenó cada rincón. No fue una coincidencia, fue la obediencia a una instrucción divina que activó el poder de Dios en mi hogar. Y desde ese día he enseñado esto a miles de personas en todo el mundo, y los testimonios que llegan son impresionantes. Personas que llevaban años luchando vieron cambios sobrenaturales de la noche a la mañana. Ahora, ¿por qué específicamente en esta época de Navidad? Porque el enemigo sabe que es un tiempo donde las familias se reúnen, donde hay más actividad espiritual, donde la gente está más abierta a lo sobrenatural. Y él intentará robar, matar y destruir todo lo que pueda. Pero también es un tiempo donde el cielo está más cerca, donde los corazones de las personas están más sensibles, donde Dios quiere derramar bendiciones frescas. Y Dios me envió a decirte que este año va a ser diferente, que esta Navidad no va a ser como las anteriores, que algo va a cambiar si haces lo que Él te está mandando a hacer. No me importa si llevas 10 años batallando con lo mismo, no me importa si has intentado de todo y nada ha funcionado. Lo que te voy a enseñar está respaldado por el cielo y moverá montañas. Mira, hay algo que necesitas entender sobre el mundo espiritual. Cuando el enemigo quiere establecer su dominio en un lugar, busca puntos de entrada. Puede ser a través de objetos que trajiste a tu casa sin saber su procedencia, puede ser a través de pecados no confesados, de maldiciones generacionales o de palabras que se hablaron en ese lugar. Y cuando esa puerta se abre, el enemigo envía a sus demonios, sus espíritus de enfermedad, de pobreza, de discordia, y se posicionan en lugares específicos. No están flotando al azar, mi hermano. Están ubicados estratégicamente en los lugares que más poder les dan para operar. ¿Sabes en qué lugar de tu casa discutes más con tu pareja? ¿Sabes en qué habitación tu hijo tiene más problemas? ¿Sabes qué espacio de tu hogar te genera más ansiedad? No es casualidad. Hay razones espirituales. Y hoy vamos a desmantelar esas fortalezas con la autoridad que Jesucristo te dio cuando dijo en Lucas 10:19: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esa autoridad no es solo para el pastor,
no es solo para el líder de la Iglesia. Esa autoridad es tuya, es mía, es de todo aquel que cree en el nombre de Jesús. Pero tienes que levantarte y usarla. Ahora, escucha con atención porque aquí viene una revelación que cambiará tu perspectiva. La sal en el mundo natural tiene propiedades específicas, preserva los alimentos, evitando que se echen a perder. Desinfecta heridas, matando bacterias, purifica el agua, eliminando impurezas y derrite el hielo, facilitando el movimiento. ¿Ves cómo cada una de esas funciones tiene un paralelo espiritual? Cuando pones sal ungida en tu hogar, ¿estás preservando a tu familia de la decadencia moral y espiritual? ¿Estás desinfectando las heridas emocionales que el enemigo ha infligido? ¿Estás purificando la atmósfera de toda contaminación demoníaca? ¿Y estás derritiendo el hielo que ha endurecido los corazones en ese hogar? No estás haciendo algo vacío, estás ejecutando una estrategia de guerra espiritual que tiene fundamento bíblico y poder sobrenatural. Déjame llevarte a una historia poderosa en Segunda de Reyes, capítulo 2. Los hombres de Jericó vinieron a Eliseo y le dijeron: «He aquí, el lugar en que esta ciudad está situada es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril». Fíjate en eso, el lugar era bueno, pero el agua era mala. ¿Cuántas veces tienes una casa en un buen lugar, en un buen barrio, con una buena estructura, pero por dentro todo está mal, todo es estéril, nada prospera, nada crece, todo se pudre? Y mira lo que hizo Eliseo. El versículo 20 dice: «Entonces él dijo: Traedme una vasija nueva y poned en ella sal». Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal, y dijo: «Así ha dicho Jehová: Yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad». ¿Captaste eso? No habrá más muerte ni enfermedad. Es una declaración profética, un juicio divino contra todo lo que el enemigo quería hacer en ese lugar. Y escucha bien, el poder no estaba en la sal en sí misma, el poder venía de Dios, pero la sal fue el instrumento que Él escogió usar. De la misma manera, cuando tú pones sal en tu casa, no es la sal la que tiene poder mágico, es Dios quien responde a tu acto de fe y obediencia y desata su poder sobrenatural. Pero necesita que tú hagas tu parte, que tomes acción, que declares, que reclames lo que ya es tuyo por pacto. Ahora vamos a lo práctico, porque sé que estás aquí para recibir una instrucción clara, no para escuchar una teoría bonita. Estos 7 lugares que te voy a dar no son un invento mío, no son una idea mía, es una revelación que el Espíritu Santo me dio después de años de buscar su rostro, de estudiar su palabra y de ver los resultados en mi propia vida y en la de miles de personas. Y cada uno de estos lugares tiene un significado espiritual profundo, tiene una razón de ser, tiene un propósito específico en la estrategia de Dios para tu hogar. Pero antes de darte la lista, necesito preguntarte algo. ¿Estás cansado de vivir derrotado? ¿Estás harto de que el enemigo haga lo que quiera en tu casa? ¿Estás desesperado por ver un cambio real, tangible, sobrenatural? Porque si tu respuesta es sí, entonces prepárate, porque lo que viene va a sacudir tu vida. Pero si estás aquí solo por curiosidad, si no tienes un hambre real de Dios, si no estás dispuesto a obedecer lo que el Espíritu Santo te va a mandar a hacer, entonces es mejor que apagues esto ahora, porque no vine a entretener, vine a equipar a guerreros espirituales que están listos para tomar su territorio. Mira, cada lugar que te voy a mencionar representa una puerta espiritual en tu casa. Y así como hay puertas naturales que permiten la entrada o salida de personas, hay puertas espirituales que permiten el paso de bendición o de maldición, de ángeles o de demonios, de prosperidad o de pobreza. Y el problema de muchos es que han dejado esas puertas abiertas de par en par, sin vigilancia, sin protección, sin una autoridad establecida.
Es como irte de vacaciones y dejar la puerta de tu casa abierta con un cartel que dice «Entre quien quiera». Entrarán ladrones, entrarán vándalos, te robarán lo que tienes, destruirán lo que has construido, pues espiritualmente. Eso es exactamente lo que muchos han hecho. Y déjame decirte algo más, porque sé que hay gente escuchando esto que viene de trasfondos donde les enseñaron que cualquier cosa que no sea simplemente orar es brujería o ritualismo. Y te digo con todo respeto, hay una diferencia abismal entre lo que Dios establece y lo que el enemigo falsifica. El enemigo siempre toma algo que Dios creó y lo pervierte. La sal es creación de Dios, la palabra de Dios habla de la sal, Jesús habló de la sal, los profetas usaron la sal. Entonces, ¿por qué sería malo que tú, como hijo de Dios, como heredero del pacto, uses algo que Dios mismo estableció con un propósito espiritual? Lo que marca la diferencia no es el elemento que usas, sino el corazón con el que lo usas, la autoridad bajo la cual operas. Cuando un brujo usa sal, está invocando demonios, operando bajo el poder de las tinieblas, tratando de manipular el mundo espiritual con hechicería. Cuando tú, como hijo de Dios, usas sal, bajo la guía del Espíritu Santo, declarando la palabra de Dios, invocando el nombre de Jesús, estás operando bajo la autoridad del reino de los cielos, bajo el poder de la sangre del Cordero, bajo el respaldo de los ángeles guerreros que pelean a tu favor. ¿Ves la diferencia? No es el objeto, es la autoridad, el poder que respalda tu acción. Y ojo, no te estoy diciendo que la sal hará algo si la usas sin fe, sin oración, sin declarar la palabra, sin tener una relación genuina con Jesucristo. No funciona así. Esto no es magia, esto es guerra espiritual estratégica. Y la guerra espiritual requiere que estés en la presencia de Dios, que conozcas tu autoridad, que sepas quién eres en Cristo, que entiendas la palabra, que estés lleno del Espíritu Santo. Sin eso puedes poner toda la sal del mundo en tu casa y no servirá de nada. Pero cuando combinas tu identidad en Cristo con tu autoridad espiritual, con la obediencia a las instrucciones divinas, con una fe militante, entonces el cielo responde, los demonios huyen y las bendiciones fluyen. Ahora, esta época de Navidad tiene un significado especial en el calendario espiritual. No te estoy diciendo que tienes que esperar al 25 de diciembre para hacer esto. De hecho, te estoy diciendo que lo hagas ya, antes de que empiecen todas las reuniones familiares, todas las visitas, toda la actividad de esta temporada, porque cuando lleguen esos días, tu casa ya estará sellada, protegida, consagrada, y todo lo que entre tendrá que someterse a la atmósfera del Espíritu Santo que tú has establecido. ¿Te has dado cuenta de que cuando llegan ciertos familiares o visitas a tu casa, la atmósfera cambia de inmediato? Surgen tensiones, empiezan conflictos, se pierde la paz, desaparece la alegría. Y muchas veces piensas que es simplemente la personalidad de esa persona. Pero déjame decirte algo que quizás nadie te ha dicho. Esas personas están cargando espíritus con ellas. No digo que estén poseídas, no necesariamente digo que hay espíritus que viajan con ellas, que se les adhieren por las puertas abiertas en sus vidas, y cuando entran a tu casa, esos espíritus buscan establecerse también en tu territorio. Pero cuando tú has sellado tu casa con la autoridad de Jesucristo, cuando has establecido que es territorio del reino, cuando has declarado que solo lo que viene del cielo puede operar allí, esos espíritus no pueden hacer nada. Lo intentarán, buscarán la manera, pero se toparán con un muro invisible de protección divina. Y esa persona que normalmente causaba caos, llegará y tendrá que comportarse de otra manera, porque la atmósfera no le permite operar como lo hace normalmente. Eso es lo que pasa cuando tomas autoridad sobre tu espacio. Mira,
He visto esto una y otra vez en mi ministerio, familias que llegaban completamente rotas, donde los hijos no respetaban a los padres, donde los matrimonios estaban al borde del divorcio, donde las finanzas estaban en ruinas, donde había enfermedades que los médicos no podían explicar. Y cuando hacen lo que les voy a enseñar, tomar autoridad sobre su casa, sellar cada entrada, declarar la palabra de Dios sobre cada espacio, las cosas empiezan a cambiar. No siempre de la noche a la mañana, a veces sí, pero definitivamente empieza un proceso de restauración que es innegable. Recuerdo una familia en particular que llegó a una de nuestras cruzadas completamente desesperada. El esposo me dijo: «Doctor, no sé qué hacer, mi casa es un infierno. Mi esposa y yo no podemos ni hablar sin terminar peleando. Mis hijos son rebeldes. Estoy a punto de perderlo todo, mi negocio está fracasando, siento una opresión tan fuerte que hay días que no quiero ni levantarme de la cama». Y mientras me hablaba, el Espíritu Santo me mostró que su casa estaba literalmente infestada de demonios que habían entrado por diferentes puertas que se habían abierto a lo largo de los años. Les di instrucciones muy específicas. Les enseñé cómo limpiar espiritualmente su casa, cómo sellarla, cómo tomar autoridad. 3 meses después, ese mismo hombre me buscó para dar su testimonio. Me dijo: «Doctor, mi casa ha cambiado por completo. Mi esposa y yo hemos reencontrado el amor que teníamos. Mis hijos son otros. Mi negocio ha empezado a prosperar. Siento la paz de Dios en mi hogar. Es como si viviera en otro lugar». ¿Qué pasó? No fue que yo hiciera algo mágico, fue que ellos obedecieron una instrucción de Dios, ejercieron su autoridad, y el cielo respondió. Y lo mismo va a pasar contigo si decides obedecer. Ahora déjame darte una revelación que profundizará tu entendimiento. En el tabernáculo de Moisés había un altar donde se ofrecían los sacrificios, y ese altar tenía que tener sal constantemente. ¿Por qué? Porque la sal era el símbolo del pacto perpetuo entre Dios y su pueblo. Números 18-19 dice: «Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado para ti, y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo». Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Un pacto de sal perpetuo, no temporal, no condicional, perpetuo. ¿Entiendes lo que eso significa para ti hoy? Significa que cuando tú colocas sal en tu casa, bajo el pacto de Jesucristo, bajo su sangre, bajo su autoridad, estás activando un pacto perpetuo. No es algo que tengas que estar renovando cada semana, no es algo que caduque el mes que viene, es algo que estableces y permanece mientras tú lo mantengas con tu vida de oración, con tu comunión con Dios, con tu obediencia a su palabra. Es un recordatorio visible de que tu casa está bajo el pacto del Dios Altísimo. Y déjame llevarte aún más profundo. Cuando Jesús te llama sal de la tierra, te está diciendo que tienes dentro de ti la capacidad de preservar, de purificar y de dar sabor a este mundo corrupto. Pero Mateo 5:13 también dice algo que muchos pasan por alto. «Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres». En otras palabras, una sal que ha perdido su sabor, su potencia, su efectividad, no sirve para nada. Y yo te pregunto hoy, ¿has perdido tu sabor espiritual? ¿Te has vuelto insípido en tu fe? ¿Ya no tienes el fuego que tenías cuando conociste a Cristo? Porque si es así, esta época de Navidad es el tiempo perfecto para que Dios te restaure, para que te devuelva el sabor, la potencia, la efectividad que una vez tuviste. Y una de las maneras en que eso sucede es cuando te levantas en autoridad y empiezas a funcionar en lo que Él te ha llamado a hacer. No puedes ser una sal inactiva, una sal que no sazona nada, una sal que se queda en el salero sin tocar nada. Tienes que ser una sal
que se esparce, que toca, que transforma, que preserva, que purifica. Ahora vamos a entrar en los 7 lugares específicos, pero primero necesito que prepares tu corazón. Esto no es información para que la guardes en tu mente y digas «qué interesante» y no hagas nada. Esta es una instrucción divina para que la ejecutes con fe, con autoridad y con convicción. Y cuando lo hagas, verás manifestaciones del poder de Dios que no has visto antes en tu hogar. Sentirás la diferencia en la atmósfera, verás cambios en las personas que viven contigo, experimentarás una protección sobrenatural que no puedes explicar con la lógica natural. El primer lugar que Dios me mostró para poner sal es en la puerta de entrada de tu casa. Y esto tiene todo el sentido espiritual, porque la entrada es exactamente eso, es por donde todo entra, es la puerta de acceso. Cuando tú sellas la entrada con sal ungida, declarando la palabra de Dios, estás estableciendo que solo lo que viene del cielo puede entrar por esa puerta, que toda maldición, toda enfermedad, todo demonio, toda palabra negativa tiene que quedarse fuera. Es como poner un guardia espiritual en tu puerta de entrada que revisa todo lo que intenta entrar. En el Antiguo Testamento, cuando Dios instituyó la Pascua, les dijo a los israelitas que pusieran sangre en los dinteles de las puertas. ¿Recuerdas eso? Y cuando el ángel de la muerte pasó por Egipto matando a los primogénitos, veía la sangre en el dintel y pasaba de largo. ¿Por qué? Porque la sangre era una señal de que esa casa estaba bajo el pacto de Dios, bajo su protección. De la misma manera, aunque no vamos a poner sangre literal en nuestros dinteles, la sal, ungida con la declaración de la sangre de Jesús, funciona como esa señal espiritual que le dice al enemigo: aquí no puedes entrar, esta casa está protegida por el Altísimo. Ahora, escucha bien cómo lo vas a hacer, porque los detalles importan. No es simplemente agarrar un puñado de sal y tirarlo en el umbral. Vas a tomar sal, preferiblemente sal marina porque tiene un significado más profundo. La vas a poner en tu mano y con autoridad espiritual vas a declarar sobre esa sal: en el nombre de Jesucristo, declaro que esta sal representa el pacto perpetuo que Dios tiene conmigo. Declaro que está ungida por el Espíritu Santo. Declaro que tiene el poder de la sangre del Cordero sobre ella. Y entonces vas a ir a tu puerta de entrada, vas a poner esa sal en las esquinas del marco de la puerta, en el umbral, y vas a declarar en voz alta con autoridad: sello esta puerta con la sangre de Jesús. Declaro que solo lo que viene del cielo puede entrar por aquí. Reprendo todo espíritu de enfermedad, de pobreza, de discordia, de muerte, y le ordeno que se vaya ahora en el nombre de Jesús. Esta casa le pertenece a Jehová. Esta casa es territorio del reino y todo lo que entre aquí tiene que someterse al señorío de Jesucristo. ¿Ves? No es un ritual vacío, es una declaración de guerra, es una toma de posesión, es un establecimiento de autoridad. Y cuando haces eso con fe genuina, el mundo espiritual tiene que responder. No es opcional para los demonios, tienen que obedecer la autoridad que Jesús te dio. Claro que van a intentar quedarse, van a resistir, pero tú tienes más poder que ellos y si persistes, si te mantienes firme, tienen que irse. El segundo lugar es en las 4 esquinas de tu casa, y esto representa establecer los límites de tu territorio, marcar el perímetro de lo que Dios te dio en el mundo natural. Cuando alguien compra un terreno, pone cercas y letreros que dicen propiedad privada, para que todos sepan hasta dónde llega su territorio. En el mundo espiritual, cuando pones sal en las 4 esquinas de tu casa, estás estableciendo espiritualmente que hasta ahí llega tu autoridad, que todo lo que está dentro de esos límites está bajo tu cobertura espiritual, bajo tu declaración de fe. Los israelitas en el desierto marcaban el campamento con banderas en las 4 direcciones, norte, sur, este, oeste, y en cada dirección había una tribu específica acampada. ¿Por qué?
porque era una forma de organizar y proteger al pueblo de Dios. De la misma manera, cuando marcas las 4 esquinas de tu casa, estás organizando espiritualmente tu territorio, estás diciendo: este es mi campamento, aquí es donde Dios me puso y lo voy a proteger con todo lo que tengo. Y vas a hacer lo mismo que en la puerta. Vas a declarar la palabra sobre la sal, la vas a poner en cada esquina y vas a proclamar que este es territorio del reino, que los ángeles de Dios acampan alrededor de tu casa, que ningún mal puede cruzar esos límites que estableciste en el nombre de Jesús. El tercer lugar, y este es crucial, es en la habitación donde duermes, tu dormitorio, tu alcoba, tu recámara, como quieras llamarlo. ¿Por qué es tan importante? Porque ahí es donde pasas las horas más vulnerables de tu vida. Cuando estás durmiendo, tu espíritu está vulnerable, tu mente está en un estado donde no tienes las mismas defensas que cuando estás despierto. Y el enemigo lo sabe perfectamente. Por eso mucha gente tiene pesadillas, parálisis del sueño, opresión nocturna, insomnio que no tiene explicación médica. No es que tengas necesariamente un problema psicológico, es que hay ataques espirituales que vienen específicamente en la noche, cuando eres más vulnerable. Job decía que Dios hablaba en sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres. Pero también sabemos que el enemigo trata de pervertir eso, trata de entrar en tus sueños para atormentarte, para sembrar miedos, para robarte el descanso que Dios quiere darte. Por eso, sellar tu habitación es absolutamente vital. Vas a poner sal en las 4 esquinas de tu habitación, debajo de tu cama, si es posible, y vas a declarar: este dormitorio es un lugar de descanso, de paz, de comunión con Dios. Ningún demonio puede entrar aquí, ninguna pesadilla puede tocarme, ninguna opresión puede operar sobre mí mientras duermo. Declaro que los ángeles de Dios hacen guardia alrededor de mi cama, que el Espíritu Santo me cubre mientras duermo, que tendré sueños y visiones del cielo y que me despertaré renovado en el nombre de Jesús. El cuarto lugar donde necesitas poner sal es en tu cocina, específicamente detrás de tu estufa o en las esquinas de la cocina. Y esto tiene un significado profundo que muchos no entienden. La cocina es el lugar donde se prepara el alimento para tu familia, es donde se nutre el cuerpo natural. Y así como hay alimento natural, hay alimento espiritual. Cuando el enemigo contamina espiritualmente la cocina, no solo está atacando la provisión física, está atacando la nutrición completa de tu familia. He visto casos donde en las familias había suficiente comida, pero nadie quería comer juntos, siempre había peleas a la hora de la comida, la gente se enfermaba después de comer, había una aversión inexplicable a la comida casera. ¿Por qué? Porque el enemigo había establecido una fortaleza en la cocina. Cuando tú pones sal en la cocina y declaras que es un lugar de provisión divina, de nutrición tanto física como espiritual, de comunión familiar alrededor de la mesa, estás cortando la estrategia del enemigo en esa área. Vas a declarar: esta cocina es un lugar de bendición. Aquí se prepara alimento con amor. Aquí se sirve provisión que viene del cielo. Declaro que mi familia comerá y se saciará, que tendremos comunión alrededor de la mesa, que este lugar está consagrado a Jehová, mi proveedor, y que ninguna escasez, ninguna enfermedad, ninguna contaminación puede tocar el alimento que aquí se prepara en el nombre de Jesús. Ahora, hay algo más que necesitas saber sobre la cocina. En muchas culturas antiguas, la cocina era considerada el corazón del hogar, y espiritualmente eso sigue siendo cierto. Es donde la familia se reúne, donde se comparten historias, donde se crean recuerdos. El enemigo lo sabe y por eso ataca ese espacio con tanta fuerza. Pero cuando tú lo sellas, cuando estableces que es territorio sagrado, todo cambia. He recibido testimonios de gente que me dice: doctor, desde que sellé mi cocina, mi familia volvió a querer comer junta, las conversaciones cambiaron, dejamos de pelear a la hora de la comida, es como si Dios hubiera restaurado algo que se había roto hace años. Eso no es casualidad,
es el resultado de tomar autoridad espiritual sobre ese espacio. El quinto lugar es en el baño principal de tu casa. Y sé que algunos van a pensar, el baño, doctor, ¿por qué el baño? Porque el baño representa purificación, limpieza, y el enemigo quiere pervertir eso. Muchos hogares experimentan sus peores ataques espirituales precisamente en el baño. La gente se siente observada allí, se siente oprimida cuando está en la ducha, tiene los peores pensamientos mientras está en ese espacio, y no es casualidad. El enemigo sabe que es un lugar donde estás vulnerable, donde estás solo, donde tu mente puede divagar, y trata de establecer fortalezas de vergüenza, de culpa, de perversión sexual, de pensamientos suicidas precisamente en ese lugar. Pero escucha bien, cuando tú sellas tu baño con sal y declaras que es un lugar de purificación no solo física, sino espiritual, el enemigo tiene que irse. Vas a declarar, este baño es un lugar de limpieza, de renovación, de purificación. Así como mi cuerpo se limpia aquí, mi espíritu se renueva. Reprendo todo espíritu de vergüenza, todo espíritu de perversión, todo pensamiento que no venga de Dios. Declaro que cuando entre a este baño sentiré la paz del Espíritu Santo. Tendré pensamientos puros, seré renovado. Esta es una zona libre de demonios en el nombre de Jesús. Y no me digas que eso es una exageración, que los demonios no operan en los baños. ¿Has leído cuántos suicidios ocurren en los baños? ¿Cuántos casos de autolesiones empiezan en los baños donde la gente se encierra? ¿Cuántas adicciones a la pornografía se alimentan en los baños donde la gente busca privacidad para pecar? El enemigo ha hecho del baño uno de sus lugares de operación favoritos, precisamente porque la gente no piensa en protegerlo espiritualmente. Pero hoy eso se acaba. Hoy vas a reclamar hasta el último centímetro de tu casa, incluyendo el baño, y vas a establecer que todo es territorio del reino. El sexto lugar es en la habitación de tus hijos. Y esto es crítico si tienes hijos en tu casa, porque tus hijos son el objetivo número uno del enemigo. Él sabe que si puede destruir a la siguiente generación, puede destruir el futuro de la Iglesia, el futuro de la familia, el futuro de las naciones. Por eso vemos a nuestros hijos siendo bombardeados con tanta basura en la escuela, en las redes sociales, en todas partes. Ideologías que los confunden, contenidos que los pervierten, presiones que los destruyen. Y si su propia habitación, el lugar donde deberían estar más seguros, no está sellada espiritualmente, el enemigo tiene vía libre para atormentarlos. ¿Cuántos padres me han dicho, doctor, mi hijo era tan dulce, tan obediente, pero de repente cambió por completo, es otra persona? Y cuando pregunto detalles, descubro que ese niño empezó a tener pesadillas constantes, a tener comportamientos extraños, a dibujar cosas oscuras, a hablar de amigos imaginarios que nadie más veía. Y los padres pensaban que era solo una etapa, solo la imaginación del niño, pero era un ataque espiritual directo. Y cuando sellamos la habitación de ese niño, cuando los padres toman autoridad sobre ese espacio, todo cambia. Vas a entrar a la habitación de tus hijos, y si son pequeños, puedes hacerlo mientras duermen, pero si son más grandes, involúcralos, enséñales a tomar autoridad también. Vas a poner sal en las esquinas de la habitación y vas a declarar, esta habitación está sellada por la sangre de Jesús. Ningún demonio puede tocar a mis hijos, ninguna pesadilla puede atormentarlos aquí. Ningún espíritu de rebelión, de confusión, de perversión puede operar en ellos. Declaro que mis hijos dormirán en paz, soñarán con el cielo, se despertarán con gozo. Los ángeles de Dios están asignados específicamente para proteger a mis hijos, y toda estrategia del infierno contra ellos queda cancelada ahora mismo en el nombre de Jesús. Y escucha, si tus hijos ya son adolescentes o jóvenes adultos que viven contigo, igual puedes hacer esto. Quizás no puedas entrar a su habitación si no te dan permiso,
pero puedes pararte en la puerta de su habitación y declarar esas cosas sobre ellos. Tu autoridad como padre va más allá de lo que ellos entiendan o acepten. Dios te dio una jurisdicción espiritual sobre tus hijos y puedes ejercerla aunque estén rebeldes, aunque no crean, aunque se burlen. Tú eres el sacerdote o la sacerdotisa de tu hogar, y tu intercesión tiene poder. Ahora vamos al séptimo lugar, y este es uno que muchos ignoran por completo, pero es absolutamente vital. El lugar donde oras, donde buscas a Dios, tu lugar secreto. Si tienes un cuarto de oración, una esquina específica, un espacio dedicado a tu tiempo con Dios, ese lugar tiene que estar sellado, porque es el lugar donde se libra la batalla más intensa. El enemigo sabe que si puede interrumpir tu comunión con Dios, si puede llenar tu tiempo de oración de distracciones, si puede robarte la intimidad con el Espíritu Santo, entonces puede derrotarte en todas las demás áreas. ¿Cuántas veces has intentado orar y te has sentido bloqueado? Sientes que tus oraciones no pasan del techo, te sientes constantemente distraído, te da un sueño inmediato, aunque un minuto antes estabas despierto. No es que Dios no te esté escuchando, es que hay una interferencia espiritual, hay demonios asignados específicamente para interrumpir tu comunión con el Padre. Pero cuando tú sellas tu lugar de oración, cuando estableces que es espacio santo, territorio consagrado, el enemigo no puede operar allí con la misma libertad de antes. Vas a poner sal en tu lugar de oración y vas a declarar: este es el lugar donde me encuentro con el Dios Altísimo, este es el lugar donde el cielo toca la tierra, donde recibo revelación, donde recibo dirección, donde recibo poder. Ningún demonio puede interrumpir mi comunión aquí, ninguna distracción puede robar mi tiempo con Dios. Declaro que cuando me arrodille en este lugar, los cielos se abrirán. El Espíritu Santo vendrá con poder. Voy a escuchar la voz de Dios con claridad. Voy a recibir lo que necesito. Este es mi lugar santo en el nombre de Jesús. Y si no tienes un lugar específico para orar, este es el momento perfecto para establecerlo. No tiene que ser grande, no tiene que ser elaborado, puede ser una esquina de tu habitación, un pequeño armario, cualquier espacio donde puedas cerrar la puerta y estar a solas con Dios. Pero tiene que ser un lugar que apartes, que consagres, donde el resto de tu familia sepa que cuando estás ahí, estás con Dios y no deben interrumpir. Jesús habló de entrar en tu aposento, cerrar la puerta y orar al Padre que está en secreto. No estaba diciendo que solo puedes orar en una habitación, estaba estableciendo el principio de tener un lugar dedicado para la intimidad con Dios. Ahora, después de que hagas esto en los 7 lugares, hay una última cosa que tienes que hacer y esto sella todo el trabajo que hiciste. Vas a hacer una caminata de oración por toda tu casa, recorriendo cada habitación, cada pasillo, cada espacio, y vas a declarar en voz alta con autoridad: esta casa le pertenece a Jehová, la dedico completamente a Él, que la gloria de Dios llene cada rincón, que la presencia del Espíritu Santo se manifieste en cada espacio. Decreto y declaro que esta casa es territorio del reino, que los ángeles de Dios acampan a su alrededor, que ningún mal puede establecerse aquí. Toda maldición generacional queda rota ahora, toda palabra negativa hablada en esta casa queda cancelada, todo objeto que trajo contaminación espiritual pierde su poder. Esta casa es del Señor y todo en ella le dará gloria a su nombre. Y mientras haces esa caminata de oración, si el Espíritu Santo te muestra objetos específicos que necesitas sacar de tu casa, obedece de inmediato. A veces hay cosas que trajimos de viajes, que nos regalaron, que compramos sin saber su procedencia espiritual, y esas cosas actúan como imanes para los demonios. Pueden ser estatuas, cuadros con simbología oculta, libros de brujería, ropa o joyas que tienen maldiciones. Si Dios te dice que te deshagas de eso, no se lo regales a otra persona porque estarías transfiriendo la maldición. Destrúyelo, quémalo si es posible, o tíralo en un lugar donde nadie más lo encuentre.
¿Te has preguntado por qué algunas personas tienen tantos problemas y cuando miras su casa está llena de objetos que no glorifican a Dios? Imágenes de santos no bíblicos, figuras de Buda, atrapasueños, libros de horóscopo, cartas de tarot guardadas por curiosidad, amuletos de protección que alguien les regaló. No ven la conexión, pero espiritualmente cada uno de esos objetos es una puerta abierta para que el enemigo reclame derechos legales sobre ese espacio. Es como invitar a un ladrón a tu casa y luego quejarte de que te roban. En Hechos 19, cuando el Evangelio llegó a Éfeso con poder, muchos de los que habían practicado la magia trajeron sus libros de hechicería y los quemaron públicamente. La Biblia dice que el valor de esos libros era de 50.000 piezas de plata. Esa gente sacrificó mucho dinero porque entendió que no se puede servir a dos señores, no se puede tener un pie en el reino de Dios y otro en el reino de las tinieblas. Y hoy te pregunto, ¿estás dispuesto a hacer lo mismo? ¿Estás dispuesto a deshacerte de todo lo que está impidiendo que la bendición de Dios fluya libremente en tu hogar? Porque, escucha bien, puedes usar toda la sal del mundo, puedes hacer todas las oraciones más poderosas, pero si tienes objetos malditos en tu casa, si dejas puertas abiertas deliberadamente, el enemigo tiene derecho legal para seguir operando. Es como cerrar todas las ventanas de tu casa, pero dejar la puerta de entrada abierta de par en par. Tiene que haber coherencia, tiene que haber obediencia completa, tiene que haber santidad genuina. Dios no va a compartir tu casa con ídolos, no va a compartir tu vida con un pecado que te niegas a soltar. Y hablando de santidad, esto me lleva a un punto crucial que no puedo pasar por alto. Todo lo que te he enseñado hasta ahora funciona cuando hay integridad en tu vida personal. Si estás viviendo en pecado deliberado, si estás cometiendo adulterio, si estás robando, si estás mintiendo, si estás viviendo una doble vida, entonces no importa cuánta sal pongas en tu casa, no va a funcionar como debería. Porque la autoridad espiritual no es un truco de magia que funciona automáticamente, está directamente conectada a tu relación con Dios. Mira lo que pasó en Hechos 19 con los hijos de Esceva. Eran 7 hermanos que veían a Pablo echar fuera demonios en el nombre de Jesús y decidieron intentar hacer lo mismo, aunque no tenían una relación genuina con Cristo. Entonces encontraron a un hombre endemoniado y le dijeron: «Te conjuro por Jesús, el que predica Pablo». Y el demonio le respondió: «A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois?». Y el hombre endemoniado saltó sobre ellos y los golpeó tan brutalmente que salieron de la casa desnudos y heridos. ¿Ves lo que pasó ahí? No puedes usar el nombre de Jesús como una fórmula mágica si no tienes una relación real con Él. Los demonios saben quién tiene autoridad genuina y quién está fingiendo. Así que, antes de hacer esto de sellar tu casa con sal, asegúrate de que tu relación con Dios esté en orden, asegúrate de haber confesado tus pecados, asegúrate de estar viviendo en obediencia, porque si no, puedes estar abriéndote a problemas más grandes de los que ya tienes. Ahora, una vez que hayas sellado tu casa, puesto la sal en los 7 lugares, hecho tu caminata de oración y sacado todo objeto maldito, necesitas mantener esa victoria. Esto no es algo que haces una vez y te olvidas. Es algo que mantienes con tu vida diaria de oración, con tu lectura de la palabra, con tu obediencia a Dios, con tu vigilancia espiritual. El enemigo no se va a rendir solo porque sellaste tu casa una vez. Va a buscar maneras de volver, va a buscar nuevas puertas que pueda abrir, va a esperar a que bajes la guardia. Por eso es vital que después de hacer esto, establezcas hábitos espirituales consistentes. La oración de la mañana, como siempre enseño, la lectura de la Biblia, la adoración en tu hogar, la declaración de la palabra sobre tu familia. Mantén la atmósfera espiritual alta en tu casa, no permitas conversaciones negativas, no permitas que se vea basura en tus televisores, no permitas que entre música que glorifica al diablo.
Sé vigilante con lo que permites en tu espacio, porque todo lo que entra trae consigo una influencia espiritual. Y déjame darte un consejo práctico. Cada cierto tiempo, quizás una vez al mes, camina por tu casa simplemente sintiendo la atmósfera espiritual. Pídele al Espíritu Santo que te muestre si hay alguna área que necesita atención, si hay alguna puerta que se abrió sin que te dieras cuenta, si hay algo que necesita ser limpiado o renovado. Mantén esa comunión constante con Dios, donde Él pueda hablarte sobre tu hogar, tu familia, tu vida. No vivas en piloto automático espiritualmente. Vive alerta, vive consciente, vive activo en tu autoridad. Hay algo más que quiero que entiendas sobre esta Navidad específicamente. Esta es una temporada donde el velo entre lo natural y lo sobrenatural se vuelve más delgado, donde hay más actividad espiritual tanto del cielo como del infierno. El enemigo sabe que es un tiempo donde las familias se reúnen, donde hay más tensión emocional por las expectativas no cumplidas, por las heridas del pasado que resurgen, por las presiones financieras para comprar regalos, por la soledad de los que no tienen con quién celebrar. Y usa todo eso para atacar, para destruir, para robar la alegría que debería caracterizar esta temporada. Pero Dios también tiene una estrategia para esta Navidad. Y parte de esa estrategia es que tú tomes el control de tu espacio, que establezcas tu hogar como una fortaleza espiritual, que crees un ambiente donde el Espíritu Santo pueda moverse con libertad. Imagina que cuando tu familia se reúna este año, en lugar de las discusiones de siempre, haya paz. En lugar de la tensión de siempre, haya alegría. En lugar de la división de siempre, haya unidad. ¿Qué crees que pasará? La gente notará la diferencia, preguntarán qué cambió, y ahí tendrás la oportunidad de testificar del poder de Dios. He visto esto pasar tantas veces. Familias que llevaban años divididas sin hablarse, que solo se veían en Navidad por obligación y siempre terminaba en desastre. De repente, después de sellar su casa y tomar autoridad espiritual, tienen reuniones completamente diferentes, la gente llega con otra actitud, las conversaciones fluyen mejor, los rencores antiguos pierden su poder. Hay reconciliaciones que nadie esperaba. No es magia. Es el resultado de crear un ambiente donde el Espíritu Santo puede obrar sin resistencia, donde los demonios de la discordia no pueden operar libremente. Y déjame preguntarte algo personal. ¿Cuánto tiempo llevas aguantando las mismas dinámicas tóxicas en tu familia? ¿Cuántas Navidades más vas a dejar que se arruinen por los mismos problemas? Este año puede ser diferente si tú decides levantarte y tomar autoridad. No esperes a que los demás cambien primero, no esperes a que la situación se resuelva sola. Tú tienes el poder de cambiar la atmósfera espiritual de tu hogar. Y cuando la atmósfera cambia, la gente cambia, las circunstancias cambian, todo cambia. Ahora, quiero ayudarte a entender algo más profundo sobre el número 7. ¿Por qué 7 lugares específicamente? Porque el 7 en la Biblia representa perfección, completitud, totalidad. Cuando Dios creó el mundo, lo hizo en 6 días y descansó en el séptimo, estableciendo un patrón de perfección. Cuando Josué marchó alrededor de Jericó, lo hizo 7 veces en el séptimo día, y los muros cayeron. Cuando Naamán fue a ser sanado de la lepra, tuvo que sumergirse 7 veces en el río Jordán. Hay un poder en el número 7 cuando se usa bajo dirección divina. Así que, cuando sellas estos 7 lugares en tu casa, no estás haciendo algo arbitrario, estás completando un ciclo espiritual. Estás estableciendo la perfección divina sobre tu hogar. Estás diciendo que no vas a dejar ninguna área descubierta, que vas a ser minucioso en tu obediencia, que vas a hacer las cosas como Dios manda, no a medias. Y esa actitud de obediencia completa es lo que mueve el brazo de Dios a tu favor. Porque mira, Dios podría simplemente proteger tu casa sin que tú hagas nada. Él tiene el poder para hacerlo. Pero Él elige trabajar en cooperación contigo.
Él elige requerir tu participación activa porque eso desarrolla tu fe, eso te transforma en el proceso, eso te enseña a ejercer la autoridad que Él te dio. Si Dios hiciera todo por ti, sin que tú movieras un dedo, nunca crecerías espiritualmente, nunca aprenderías a pelear tus batallas, nunca desarrollarías el músculo espiritual que necesitas para enfrentar lo que viene en el futuro. Por eso, cuando Él te da instrucciones, aunque parezcan simples, aunque parezcan extrañas, tu trabajo es obedecer sin cuestionar. Naamán cuestionó por qué tenía que sumergirse en el Jordán. Ese río no se veía limpio. Le parecía ridículo comparado con los ríos hermosos de su tierra. Pero cuando obedeció, cuando se humilló y siguió la instrucción exacta del profeta, fue sanado. Josué pudo haber pensado que marchar alrededor de una ciudad no tenía sentido táctico, pero cuando obedeció la estrategia de Dios, por extraña que pareciera, los muros cayeron. Y hoy te estoy dando una estrategia que viene directamente del cielo, no la inventé yo, no es mi idea. Esto viene del Espíritu Santo después de años de buscar su rostro, de estudiar su palabra y de ver los resultados en miles de vidas. Tu trabajo no es entender completamente cómo funcionan las cosas en el reino espiritual. Tu trabajo es obedecer en fe. Y cuando obedeces, Dios se mueve, el cielo responde, los ángeles se ponen en acción, los demonios huyen y tu casa es transformada. Ahora, déjame advertirte algo que podría pasar después de que hagas esto. En algunos casos, especialmente si tu casa tenía mucha actividad demoníaca, podría haber una escalada temporal de los ataques. ¿Por qué? Porque el enemigo no se va a rendir sin pelear. Va a intentar intimidarte para que retrocedas, va a intentar convencerte de que no funcionó, va a lanzar ataques más fuertes esperando que te rindas. Pero escucha bien, eso no significa que lo que hiciste no está funcionando, significa exactamente lo contrario, significa que el enemigo está desesperado porque le estás dando un golpe duro, le reclamaste territorio. Es como cuando limpias tu casa física y molestas a las cucarachas que estaban escondidas, salen corriendo despavoridas, tratando de encontrar otro lugar donde esconderse. Lo mismo pasa en lo espiritual. Cuando limpias tu casa espiritualmente, los demonios que estaban cómodos allí se sienten perturbados y van a hacer ruido antes de irse. Pero si te mantienes firme, si sigues orando, si sigues declarando la palabra, si no retrocedes con miedo, tienen que irse, porque tú tienes más autoridad que ellos. No dejes que el enemigo te intimide con manifestaciones dramáticas. A veces, después de sellar una casa, la gente reporta escuchar ruidos extraños esa noche, sentir presencias, tener sueños intensos. No te asustes por eso. Es simplemente la guerra espiritual manifestándose mientras los demonios luchan por quedarse. Tu respuesta no es tener miedo, tu respuesta es redoblar tu oración, pararte firme en tu autoridad y declarar la sangre de Jesús sobre tu casa una y otra vez hasta que se vayan. Y cuando se vayan, porque se irán si eres persistente, experimentarás una paz que no has sentido en años. Dormirás mejor, tendrás más claridad mental, sentirás el amor de Dios de una manera más tangible, verás mejoras en tus relaciones, en tu salud, en tus finanzas. No porque la sal tenga poderes mágicos, sino porque, al obedecer a Dios y tomar autoridad sobre tu espacio, abriste las puertas para que Él se mueva con libertad en tu vida. Ahora quiero compartirte testimonios específicos de personas que hicieron exactamente lo que te estoy enseñando, porque sé que hay alguien ahí que necesita escuchar que esto realmente funciona, que no son solo palabras vacías, que hay un poder real cuando obedeces a Dios. Recibí un testimonio hace unos meses de una hermana en California que me escribió desesperada. Me decía: Mario, mi matrimonio está acabado. Mi esposo y yo no podemos ni mirarnos sin pelear. Mis hijos están traumatizados por el ambiente en la casa. Estoy al borde de la depresión. No sé qué hacer. Le di estas instrucciones exactas que te estoy dando ahora.
Le dije que sellara su casa con sal en estos 7 lugares, que declarara la palabra sobre cada espacio, que tomara autoridad espiritual. 2 semanas después me volvió a escribir, pero esta vez el mensaje era completamente diferente. Decía: Mario, no sé cómo explicar lo que pasó. Es como si mi esposo fuera otra persona. Volvimos a hablar sin pelear. Por primera vez en meses, hicimos el amor sin resentimiento. Mis hijos están más tranquilos. Siento paz en mi hogar. Algo cambió sobrenaturalmente. ¿Qué cambió? Ella obedeció una instrucción simple, tomó autoridad sobre su territorio y Dios honró su fe moviendo montañas que parecían imposibles de mover. Otro testimonio que me impactó fue el de un hermano en Texas que tenía un negocio en quiebra. Me decía: Doctor, he orado, he ayunado, he hecho todo lo que hay que hacer, pero sigo perdiendo dinero, sigo perdiendo clientes, nada funciona. Y cuando hablé con él más a fondo, descubrí que su oficina, el lugar donde manejaba su negocio, nunca había sido consagrada, nunca había sido sellada espiritualmente. Le enseñé a hacer lo mismo que te estoy enseñando, pero adaptado a su espacio de trabajo. Poner sal en la entrada de la oficina, en las esquinas, específicamente en su escritorio, declarar prosperidad divina, reprender espíritus de pobreza y de fracaso. Un mes después, testificó que firmó 3 contratos grandes que llevaba meses persiguiendo sin éxito, que clientes antiguos que se habían ido regresaron y que tuvo su mejor mes de ventas en años. Y todo empezó cuando dejó de pelear solo en lo natural y tomó autoridad en lo espiritual. Porque aquí está la verdad que muchos no entienden. Tus batallas financieras no son solo financieras. Tus batallas matrimoniales no son solo matrimoniales. Tus batallas de salud no son solo de salud. Detrás de cada problema natural hay una raíz espiritual. Y si solo atacas lo natural sin atacar lo espiritual, vas a seguir perdiendo. ¿Cuántos años llevas peleando las mismas batallas sin una victoria permanente? Mejoras un poco, recaes, mejoras otro poco, vuelves a recaer. Es un ciclo que te tiene cansado, frustrado, al borde de rendirte. Y te voy a decir por qué estás en ese ciclo, porque nunca has atacado la raíz espiritual de tu problema. Has ido a terapia, has tomado medicinas, has cambiado de trabajo, has probado nuevas estrategias, pero nunca has limpiado espiritualmente tu casa, nunca has cerrado las puertas que le dan al enemigo acceso legal para seguir atacándote. Pero hoy eso se acaba. Hoy vas a recibir una revelación que va a romper ese ciclo. Cuando salgas de aquí, cuando termines de escuchar este mensaje, vas a saber exactamente qué hacer. No vas a estar confundido, no vas a estar perdido, vas a tener un plan de acción claro, respaldado por la palabra de Dios, confirmado por testimonios reales, ungido por el Espíritu Santo. Y si lo haces en fe, si lo ejecutas en obediencia, tu vida va a cambiar. No porque yo lo diga, sino porque Dios lo prometió, y Él no es hombre para que mienta. Permíteme ahora llevarte a una dimensión más profunda de esto. Lo que te estoy enseñando no es solo para una protección defensiva, es también para posicionarte ofensivamente. Cuando tú estableces tu hogar como territorio del reino, cuando creas una atmósfera donde el Espíritu Santo puede moverse con libertad, tu casa se convierte en un lugar de poder, desde el cual sales a impactar el mundo. Es como una base militar, un punto estratégico desde el cual lanzas ataques contra el reino de las tinieblas. Mira, si tu hogar es un campo de batalla donde estás constantemente defendiéndote, nunca tendrás la energía espiritual para salir a cumplir tu propósito. Estarás tan ocupado sobreviviendo que nunca experimentarás la plenitud que Dios tiene para ti. Pero cuando aseguras tu base, cuando estableces tu hogar como un lugar de paz y de poder, entonces puedes salir con confianza, sabiendo que tienes un refugio al cual volver, un lugar donde puedes recargarte, donde puedes escuchar la voz de Dios con claridad, donde puedes recibir estrategia del cielo.
Y esto conecta directamente con tu destino, con tu propósito, con el llamado que Dios tiene para tu vida. El enemigo sabe que si puede mantenerte ocupado peleando batallas en tu casa, nunca cumplirás lo que Dios te ha mandado a hacer en el mundo. Por eso ataca tan ferozmente a tu familia, por eso crea tanto caos en tu hogar, porque mientras estás apagando incendios en casa, no estás avanzando en tu asignación divina. Es una estrategia de distracción y le ha funcionado con millones de creyentes que tienen llamados poderosos pero están neutralizados porque su vida familiar es un desastre. Pero cuando tú rompes esa estrategia, cuando tomas autoridad y estableces el orden divino en tu hogar, de repente tienes claridad mental, tienes energía espiritual, tienes paz emocional para enfocarte en lo que Dios te ha llamado a hacer. Y ahí es cuando empiezas a ver el cumplimiento de profecías que te dieron hace años, de sueños que tuviste pero que pensaste que nunca se cumplirían, de visiones que Dios te mostró pero que no sabías cómo alcanzar. Todo estaba esperando a que primero pusieras tu propia casa en orden. Déjame decirte algo profético que el Espíritu Santo me está dando ahora mismo para alguien que está escuchando. Hay alguien ahí que tiene un llamado ministerial sobre tu vida. Dios te mostró que ibas a impactar multitudes, que ibas a predicar su palabra con poder, que ibas a ver milagros, señales y prodigios. Pero por años no has visto ningún movimiento, por años te has sentido estancado y has empezado a dudar si lo que escuchaste fue realmente de Dios o solo tu imaginación. Y el Espíritu Santo me dice que te diga que no fue tu imaginación, Él te llamó, pero el enemigo ha bloqueado tu avance, atacando tu casa, atacando a tu familia, creando tanto caos en tu hogar que no has podido enfocarte en el llamado. Y Dios me ha dicho que te diga que este es tu momento de liberación. Cuando hagas lo que te estoy enseñando, cuando tomes autoridad sobre tu casa, habrá un desbloqueo sobrenatural. Puertas que han estado cerradas se abrirán, personas que necesitas conocer aparecerán en tu camino, oportunidades que has estado esperando se manifestarán. Porque no era que Dios se hubiera olvidado de ti, era que estaba esperando a que tú hicieras tu parte, a que te responsabilizaras de tu territorio antes de darte uno más grande. Y hay otra persona escuchando que está en el mundo de los negocios. Dios te dio ideas creativas, te mostró estrategias, te prometió prosperidad, pero llevas años luchando financieramente. Has trabajado duro, has sido fiel en tus diezmos, has hecho todo lo que sabes hacer, pero los resultados no llegan como esperabas. Y el Espíritu me dice que te diga que hay un espíritu de pobreza operando en tu casa que está bloqueando la provisión que Dios quiere derramar sobre ti. Ese espíritu entró por alguna puerta que se abrió, quizás maldiciones habladas sobre tu familia generaciones atrás, quizás objetos que trajiste sin saber su procedencia espiritual, quizás pecados financieros no confesados como el robo o la avaricia. Pero hoy, ese espíritu pierde todo derecho legal sobre tu vida. Cuando hagas lo que te estoy diciendo, cuando selles tu casa y específicamente tu cocina, que representa la provisión, cuando declares prosperidad divina sobre tu hogar, ese espíritu tiene que irse y habrá un rompimiento financiero, una puerta de bendición se abrirá. Y lo que te costaba tanto obtener, de repente fluirá con una facilidad sobrenatural. Porque cuando Dios abre las ventanas de los cielos, ningún poder del infierno puede cerrarlas. Ahora quiero hablarte del aspecto generacional de esto. Cuando tú sellas tu casa, no solo estás protegiendo a los que viven ahí ahora, estás estableciendo un legado espiritual para las generaciones venideras. Tus hijos, tus nietos, tus bisnietos heredarán no solo una propiedad física, heredarán bendiciones espirituales, porque tú estableciste tu casa como territorio del reino. Romperás ciclos de maldiciones que han estado operando en tu familia por décadas y establecerás ciclos de bendición que continuarán mucho después de que hayas partido a la presencia del Señor. Mira el ejemplo de Abraham.
cuando Dios le prometió bendición, le dijo: «En ti serán benditas todas las familias de la tierra». La decisión de Abraham de obedecer no solo afectó su propia vida, sino la de su hijo Isaac, la de su nieto Jacob y la de todas las generaciones posteriores hasta el día de hoy. De la misma manera, cuando tú tomas la decisión de obedecer a Dios en esto, no estás haciendo algo pequeño, estás haciendo algo con ramificaciones eternas que afectará a personas que aún no han nacido. ¿No crees que vale la pena el esfuerzo de obedecer? No estamos hablando de algo complicado. No te estoy pidiendo que hagas un sacrificio tremendo. Te estoy pidiendo que compres sal, que camines por tu casa declarando la palabra, que te tomes una tarde para hacer esto. Es algo simple, pero las consecuencias son eternas. Y si no lo haces, ¿qué pasará? Seguirás igual. Tus hijos seguirán luchando con los mismos problemas que tú luchas. Tus nietos heredarán las mismas maldiciones que tú heredaste. Y el ciclo nunca se romperá hasta que alguien en tu linaje diga: «Basta, ya el enemigo ha llegado demasiado lejos. A partir de ahora, mi familia le pertenece al Señor». Y quiero que tú seas ese alguien. Quiero que tú seas el que rompa el ciclo. Quiero que tú seas el que establezca un nuevo estándar espiritual para tu familia. Porque cuando lo hagas, tus descendientes hablarán de ti como aquel que cambió el destino de la familia, el que se atrevió a creerle a Dios, el que obedeció aunque no entendía del todo, el que vio milagros porque se levantó en fe. Eso es ser cabeza y no cola, estar arriba y no abajo, ser bendición y no maldición. Ahora, hay algo más que quiero que hagas después de sellar tu casa. Invita a la presencia del Espíritu Santo de una manera nueva. No asumas que solo porque sellaste la casa, Él automáticamente lo llenará todo. Tienes que invitarlo, tienes que darle la bienvenida, tienes que crearle un espacio. Pon música de adoración en tu hogar. No solo los domingos, todos los días. Lee la Biblia en voz alta, declara la palabra sobre tu familia, ora regularmente en cada habitación, no solo en tu lugar secreto, sino en toda la casa. Crea un ambiente donde el Espíritu Santo se sienta bienvenido, donde pueda moverse sin resistencia, y cuando Él llene tu casa, todo cambiará. La gente que entre sentirá algo diferente, aunque no sean creyentes. Dirán: «Hay algo especial en esta casa. Aquí siento paz. Aquí me siento bienvenido». Esa es la presencia manifiesta de Dios. Y cuando tienes eso en tu hogar, no solo tu familia es bendecida, sino que todo el que te visita es bendecido. Tu casa se convierte en un lugar de refugio, de sanidad, de restauración para otros. Se convierte en una extensión de la Iglesia, un lugar donde el reino de Dios es tangible. He visto casas así y créeme, son diferentes. Se siente la diferencia desde que te acercas. Hay paz, hay gozo, hay un amor genuino. Los niños que crecen en hogares así tienen una ventaja espiritual tremenda, porque están siendo criados en una atmósfera donde el Espíritu Santo es real, donde la presencia de Dios no es solo algo de lo que se habla los domingos en la iglesia, sino algo que se vive a diario en casa. Esos niños van a ser guerreros espirituales poderosos, porque su fundamento fue establecido en Tierra Santa. Y déjame profetizar algo más sobre alguien específico. ¿Hay alguien escuchando que has estado orando por un milagro específico en tu familia? Quizás es un hijo pródigo que se fue de casa y está destruyendo su vida. Quizás es un matrimonio que está al borde del divorcio. Quizás es una enfermedad que está consumiendo a alguien que amas. Has orado, has llorado, has ayunado, pero no has visto el cambio que anhelas. Y Dios me dice que ese cambio viene, pero va a empezar en tu hogar. Cuando tú establezcas tu hogar como un lugar de poder, cuando crees una atmósfera donde el Espíritu Santo pueda operar sin restricción, Él va a empezar a obrar en las personas que viven ahí de maneras que nunca has visto. Ese hijo pródigo sentirá algo diferente cuando entre a casa.
algo que confrontará su rebeldía, algo que ablandará su corazón endurecido. Ese matrimonio que se moría encontrará nueva vida, porque la presencia de Dios estará mediando donde antes solo estaba el enemigo causando división. Esa enfermedad tendrá que irse, porque no puede coexistir con la presencia del Dios que sana. Pero todo empieza con tu obediencia, todo empieza con que te levantes y hagas lo que Dios te está mandando a hacer. No mañana, no la próxima semana, hoy. Tan pronto como termines de escuchar esto, levántate y hazlo. Compra la sal si no tienes y empieza el proceso. No esperes a sentirte listo, no esperes a entenderlo perfectamente. Actúa en fe aunque haya dudas, obedece aunque no comprendas del todo. Porque la fe no es un sentimiento, la fe es acción basada en la palabra de Dios. Y mientras lo haces, recuerda que no estás solo. Los ángeles de Dios están contigo, el Espíritu Santo te guía, el Padre te observa con orgullo porque su hijo o su hija se está levantando en autoridad y cada declaración que haces, cada paso que das, está siendo respaldado por el cielo. Quizás no veas ángeles visibles, quizás no escuches voces audibles, pero ellos están ahí, operando a tu favor, ejecutando la palabra que tú declaras, peleando batallas que ni siquiera ves. Ahora déjame darte unas últimas precauciones porque no quiero que entres en esto sin sabidurías. Primero, si vives con personas que no son creyentes, que se van a burlar o a resistir lo que estás haciendo, necesitas tener sabiduría. No necesitas anunciar lo que vas a hacer, no necesitas crear un conflicto innecesario. Puedes hacerlo discretamente, puedes hacerlo cuando ellos no estén, puedes orar en silencio mientras lo haces. Tu autoridad como hijo de Dios no depende de que otros aprueben lo que haces. Segundo, si vives en una casa alquilada o en casa de otra persona, igual tienes autoridad sobre el espacio que tú ocupas, puedes sellar tu habitación, puedes declarar protección sobre tu área específica. No necesitas el permiso del dueño de la casa para orar, no necesitas su aprobación para declarar la palabra. Tu autoridad espiritual no está limitada por si eres dueño o no de la propiedad física. Donde tú habitas, ahí tienes derecho a establecer el señorío de Jesucristo. Tercero, si eres pastor o líder, esto no es solo para tu casa personal, aplica también para tu iglesia, para tu oficina ministerial. Los mismos principios funcionan. De hecho, deberías ser aún más diligente en proteger los espacios donde ministras, porque el enemigo atacará con más fuerza los lugares donde se está haciendo la obra del reino. Sella tu santuario, sella tu oficina pastoral, sella cada espacio de tu edificio de la iglesia y enséñale esto a tu congregación. No te lo quedes para ti, equipa a tu gente para que ellos también puedan tomar autoridad sobre sus hogares. Cuarto, después de hacer esto, mantén tu vida de santidad. No puedes sellar tu casa y luego vivir en pecado deliberado, esperando que Dios mantenga la protección. La protección espiritual está conectada a tu obediencia personal. Si tú abres puertas con tu comportamiento, estás desmantelando la protección que estableciste. Así que, vive con integridad, mantén tu relación con Dios fresca, confiesa tus pecados rápidamente cuando falles, no le des lugar al diablo con un estilo de vida que él ya condenó en su palabra. Quinto, no hagas esto con una mentalidad supersticiosa, pensando que la sal en sí misma tiene poder mágico. La sal es simplemente un punto de contacto para tu fe, un símbolo del pacto, una herramienta que Dios escogió usar. El poder no está en la sal, el poder está en el nombre de Jesús, en su sangre, en la autoridad que Él te delegó. Si pierdes de vista eso, si empiezas a ver la sal como un amuleto, estás entrando en un terreno peligroso que ya no es de Dios, sino de la superstición. Y por último, después de hacer todo esto, descansa en la fidelidad de Dios. No vivas en una paranoia constante revisando si los demonios volvieron. No vivas con miedo, cuestionando si lo hiciste bien.
confía en que Dios honra la obediencia, confía en que lo que Él te mandó a hacer es efectivo, confía en que su protección sobre tu hogar es real. Vive en paz, vive en gozo, vive en la confianza de que tu casa está sellada por el poder del Altísimo. Ahora, escúchame con todo tu corazón, porque voy a hacer una oración profética sobre ti, sobre tu casa. Y mientras oro, quiero que te pongas de acuerdo conmigo, quiero que levantes tus manos si puedes, quiero que abras tu boca y declares conmigo, porque esta no va a ser una oración cualquiera, esta va a ser una oración que moverá montañas, que romperá cadenas, que abrirá puertas, que traerá liberación. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, vengo delante de tu trono de gracia en este momento intercediendo por cada persona que está escuchando este mensaje. Señor, tú conoces cada casa representada aquí, conoces cada situación, cada batalla, cada dolor, cada necesidad, y decreto y declaro que el poder de tu Espíritu Santo se está moviendo ahora mismo sobre cada hogar, Señor. Donde hay opresión, viene liberación. Donde hay enfermedad, viene sanidad. Donde hay pobreza, viene provisión. Donde hay división, traes unidad. Donde hay oscuridad, traes luz. Decreto que toda maldición generacional sobre estas familias queda rota ahora en el nombre de Jesús. Todo pacto que sus antepasados hicieron con el enemigo queda cancelado por la sangre del Cordero. Toda palabra negativa hablada sobre estas casas pierde su poder ahora. Todo objeto maldito en estas casas queda neutralizado. Todo demonio que ha estado operando en estos hogares recibe la orden de irse inmediatamente en el nombre de Jesús. ¡Fuera! No tienes autoridad aquí, no tienes derechos legales aquí. Esta familia le pertenece al Dios Altísimo. Declaro protección angelical sobre cada casa. Que los ángeles guerreros de Jehová acampen alrededor de estos hogares, que hagan guardia de día y de noche, que ningún mal pueda acercarse, que ninguna plaga llegue a la morada de estos justos. Declaro que estas casas son fortalezas espirituales, lugares de refugio, territorios del reino donde el cielo toca la tierra. Que la presencia manifiesta del Espíritu Santo llene cada habitación, cada rincón, cada espacio. Que estas casas sean lugares donde se escucha tu voz con claridad, donde se recibe dirección divina, donde se experimentan milagros sobrenaturales. Y ahora profetizo sobre esta Navidad que viene. Declaro que será diferente, que habrá reconciliaciones que nadie esperaba, que habrá sanidades que los médicos llamarán milagros, que habrá provisión que vendrá de fuentes inesperadas. Declaro que familias que estaban divididas se reunirán en amor, que hijos pródigos volverán a casa, que matrimonios al borde del divorcio renovarán sus votos con un fuego nuevo. Declaro que esta será la Navidad donde muchos testificarán: Dios cambió mi familia, Dios restauró mi hogar, Dios cumplió su promesa. Padre, dale a cada persona que escucha la valentía para obedecer, la fe para creer, la persistencia para no rendirse cuando vengan los ataques, que no se dejen llevar por lo que ven, sino que se mantengan firmes en lo que tú dijiste, que caminen por fe y no por vista, que declaren tu palabra, aunque las circunstancias digan lo contrario, porque tú eres fiel, tú cumples lo que prometes, tú respaldas a los que confían en ti. Sello esta oración con la sangre de Jesús. Declaro que está hecho, declaro que está establecido, declaro que el cielo lo confirmó, y todo el que dice amén se pone de acuerdo con lo que acabo de declarar. Amén, amén y amén. Ahora, escucha una última cosa antes de terminar. Este mensaje que acabas de recibir no es solo información para ti, es una comisión. Dios no te mostró esto solo para tu beneficio, te lo mostró para que lo compartas con otros que están luchando con las mismas cosas. Alguien en tu familia necesita escuchar esto, alguien en tu iglesia, alguien en tu trabajo. Y Dios te está usando a ti como un
instrumento para llevarles esperanza, para llevarles soluciones, para llevarles liberación. No te quedes con esto para ti, no seas egoísta con la revelación que recibiste. Comparte este mensaje, compártelo con tu familia, con tus amigos, con quien Dios ponga en tu corazón, porque cada persona que lo reciba y lo obedezca es una casa más que sale de la oscuridad y entra a la luz, es una familia más que es rescatada del enemigo, y tú tendrás parte en esa victoria, serás recompensado en el cielo por haber sido fiel en compartir lo que Dios te dio. Y si este mensaje te bendijo, si sientes que Dios te habló a través de él, comparte tu testimonio. Después de que hagas lo que te enseñé, después de que veas los resultados, testifica, cuenta lo que Dios hizo en tu hogar, comparte cómo tu vida cambió, porque tu testimonio edificará la fe de otros, los animará a dar el paso, creará un efecto en cadena donde más y más familias son liberadas. Esta Navidad será diferente para ti. No porque el calendario cambió, sino porque tú cambiaste, porque tomaste la decisión de no ser más una víctima, sino de ser un vencedor, porque te levantaste en la autoridad que Jesús te dio y tomaste posesión de tu territorio, porque obedeciste aunque no entendías del todo. Y esa obediencia traerá bendición no solo para esta Navidad, sino para el resto de tu vida. Así que, sal de aquí con una misión clara. Compra tu sal, consagra tu casa, declara la palabra, toma tu autoridad y prepárate para ver la manifestación del poder de Dios de maneras que nunca has visto. Prepárate para tener testimonios que querrás compartir. Prepárate para una transformación sobrenatural de tu hogar. Y recuerda siempre, tu casa le pertenece a Jehová, no al enemigo, no a las circunstancias, no a las maldiciones, a Jehová. Y donde Él reina, hay libertad. Donde Él mora, hay paz. Donde Él gobierna, hay victoria. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.